Queremos profundizar la información y saludamos esta mañana a Marcelo Arequipa, él es analista. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hablemos de la coyuntura y lo que está pasando. Se viene la nueva encuesta Si Decidimos rumbo a las elecciones del 18 de octubre. ¿Cómo cree que afectó la salida de Yanine Áñez de la Alianza Juntos en el panorama electoral? Natalia, buenos días, gracias. Hay un factor que a mí me llama la atención en la idea de adelantarse un poquito a ver cuál ha sido el efecto de la salida de la Alianza de Juntos. Y creo que es la identidad, y la identidad regional sobre todo. Sabemos bien que la mayor cantidad de intención de voto que tenía la Alianza Juntos está más bien en el oriente, ¿no? Entonces, es un poco básicamente casi todo lo que mucha gente ha repetido, ¿no? En realidad, la mayor cantidad estará concentrada ahí, en los candidatos que tienen una identidad regional de Oriente, este es el señor Camacho. Y segundo, creo que también va a estar sujeto a prueba de los resultados de la encuesta, algo que me parece que igual es bastante importante. Vamos a ver si una campaña electoral que está llevada o que fue llevada a cabo bajo una idea de apelar a la racionalidad, a la inteligencia, lo pongo entre comillas este término, a la inteligencia de los electores y un poco a la inacción en las calles es la que predomina, o más bien la otra que apela más bien al lado emocional, al lado emotivo muy fuerte de las personas y además a un discurso bastante encendido y movilizado en la calle es la que va a predominar. O sea, por eso estoy hablando por un lado de Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana y por otro lado del señor Camacho con la candidatura de Creemos. Esto, los resultados de la encuesta probablemente nos van a mostrar un poco eso también, ¿no? Aparte de ver cómo se distribuye el voto de Áñez, sino también qué tipo de estrategia es la que probablemente está terminando por calar un poco más hondo en el electorado. Marcelo Arequipa, muy buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo y también tengo preguntas con respecto a lo que usted manifestaba. ¿Qué podría determinar la posición que tengan en esta nueva encuesta Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho? Gabriela, buenos días. Yo creo que por eso, como decía, hay un factor que es bien importante aquí, es ver qué tipo de táctica, qué tipo de movimiento dentro de las campañas electorales que estamos viendo ya es el que está probablemente concitando más atención. Yo creo que dos cosas van a ser relevantes probablemente de la encuesta que nos vayan a presentar ustedes en esta semana. El primero es cuál es la posición que termina teniendo Camacho. Por eso decía, si la campaña electoral más encendida, con más apelación a las emociones y además con movilización fuerte en las calles, es la que probablemente tiene más éxito, o es la otra que está más en el YouTube, la otra que se apela más al mensaje del votante racional, el votante inteligente, digamos, ¿no? Y menos emotivo, luego, por tanto. Ese es el primer dato que a mí me parece que es importante. El segundo va a ser, sin duda, ver si la cantidad o el porcentaje de personas indecisas, personas que ocultan su voto, este tipo de electorado está disminuyendo. Y si está disminuyendo, ¿hacia dónde se está luego, por tanto, manifestando que va a apoyar a algún candidato en concreto? Creo que estos dos datos sobre todo van a ser importantes en la medida en la que esto tiene por empujar aquello que es primero el mensaje de Carlos Mesa, de el voto útil es un voto inteligente, es un voto hacia mí, o el voto del señor Camacho que dice el voto útil más bien es un voto en contra de la vieja política y es un voto que luego por tanto tiene que ser a mí porque yo soy la representación máxima del antimacismo, ¿no? Entonces esos dos datos, la posición de Camacho y la distribución y el porcentaje de los indecisos va a ser lo más importante, creo, para analizar. Había un 30% de indecisos, Marcelo Arequipa, en la última encuesta que presentamos. ¿Cuál es la importancia de este voto y cuánto podría aclarar o variar últimamente? Es muy importante porque estamos viendo un escenario en el que no había todavía una distancia más o menos pronunciada luego en el porcentaje de votos válidos que se hacía en la encuesta, en la última que presentaron, entre el primero y el segundo, ¿no? Y luego había una posición de un tercero que estaba más o menos expectante y claro, Áñez ya estaba posicionada en el cuarto lugar. Entonces, este voto, este conglomerado de gente que la llamamos, digamos, de manera genérica indecisa, es muy importante en la medida en la que
las últimas elecciones, los últimos procesos electorales han sido determinantes en un aspecto para mí, según los datos también. El aspecto más determinante ha sido cuáles han sido los temas que se han discutido en la coyuntura las últimas semanas antes de la elección. Dependiendo de los temas que se hayan tocado, eso ha virado un poco más, ha inclinado más la balanza en favor de un candidato o de otro candidato, ¿no? El año pasado lo hemos visto dos temas importantes: los incendios en la Chiquitania y los cabildos. Esos dos temas que se han hablado muchísimo, además temas políticos, sobre todo el tema en el asunto de los cabildos, han sido los que han inclinado la balanza para favorecer a un candidato. Hoy día yo no veo tanto que se esté hablando mucho de política, sino más de economía y de problemas sociales, claro, por el escenario tan complejo que vivimos, ¿no? Entonces eso va a ser determinante, me parece. Señora Arequipa, ¿y a quién cree que benefician los votos que obtenga el tercero en esta contienda electoral? Esta contienda. Mira, Gabriela, yo creo que a pensar en que el tercero perjudica al segundo, bueno, es un comentario, digamos, casi como de cronista de fútbol, ¿no? Es decir, en una competencia, claro, hay varias personas que compiten y obviamente que el que está en tercer lugar jala, digamos, un poco más el apoyo o le quita, digamos, en todo caso el apoyo al segundo, más en este caso, más porque el segundo y el tercero, incluso el cuarto diría, en este juego electoral, pertenecen al mismo bloque, al bloque antimacista. Si perteneciera a otro bloque, es decir, si el masismo se estuviera hoy día compitiendo contra otro candidato, bueno, pues uno diría que la competencia está distribuida más proporcionalmente, pero hoy día no, hoy día hay un bloque masista y hay un bloque antimacista. En el bloque antimacista, si me permite, un dato que me parece que es bien importante para entender un poco el aspecto, el plano de las emociones y el plano además de cuál es la motivación de los candidatos. Cuando uno revisa el padrón electoral y ve por distribución de grupos de edad, rangos de edad, uno se da cuenta que la gente que está entre 21 y 35 años, es la mayoría, es la mayor cantidad de gente, casi todos los departamentos, excepto en Chuquisaca, excepto en La Paz y excepto en Potosí, donde las personas que tienen más de 66 años son sin duda un electorado, digamos, numeroso, pero en los otros casos no. Entonces luego, por tanto, estamos hablando de que primero en términos regionales ya hay un problema, ya hay un tema importante, y luego segundo en términos generacionales, porque estamos hablando de un electorado bastante joven. ¿Y cómo se le responde a ese electorado joven? Con emociones, con discursos racionales, con ironías o con ridiculizaciones en el TikTok. Y yo la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero el panorama que tenemos ahora mismo es ese, es un electorado mucho más concentrado en este rango etario que en la gente mucho más mayor. Bien, gracias a Marcelo Arequipa por este análisis. Recuerde que la red Unitel presentará mañana, durante la edición central de Telepaís, la segunda gran encuesta de intención de voto, y empezamos solamente a analizar esto porque tendremos mucho que hablar a lo largo de los siguientes días.